Gatzela, que nos había adelantado un tema bien interesante, Francesco. Efectivamente, mira, a quien vemos en pantalla es a Marcelo Bonaparte. ¿Ya? Este era un turista argentino, más que turista, la verdad es que él venía a Viña del Mar por una entrevista de trabajo. Ya. Y este es el cierre lamentable de su viaje al país. Está regresando, de hecho, ahora a Argentina. Y claro, él está caminando y se da cuenta que hay una mujer que está siendo amenazada por ese sujeto. Sujeto que después empieza a gritar que era su novia, que era su polola, no tengo idea. Pero la cuestión es que la ve amenazada, se acerca y le dice que se detenga, porque si no, él va a llamar a Carabineros, ya que estamos justamente con la capitán Javiera García aquí, que nos acompaña todavía. Y en ese rato, este tipo saca una pistola, dice él, y lo amenaza a él derechamente y le pide su teléfono. Y él reacciona. Es una reacción frente a cuando le quita el teléfono, es instintivo todo. Se abalanza encima y justamente otras personas que van caminando empiezan a grabar esta imagen. Mira, escuchemos el ambiente y lo comentamos. Ya. Cálmate. No, Sí. Déjeme sentar. Mi nombre es Marcelo Bonaparte, turista argentino. AAD 065791, pasaporte hermano, argentino. deja sentarme nada más. Una salta de cuestión. Ahí nomás. Ya que te estoy reduciendo a este hombre porque me amenazó con un arma, presuntamente. Me amenazó con un arma. Tranquilo, suéltame. ¿Chileno? Al personal de... Bueno, Marcelo lo que explica allí, este turista argentino, es que también por el tema de que está reteniendo a una persona en otro país, empieza como a entregar información, tratando de explicar, porque las personas simplemente empiezan a grabar. El punto es que es la primera vez que le pasa algo así, dice, y jamás supo ni sabe qué consecuencias puede tener retener a una persona. Sobre todo porque él no está en su país y ahí me trae la duda y quiere transparentar lo que está ocurriendo. Porque él lo que dice ahí, que claro, primero ve que está amenazando a este sujeto a una mujer o intimidando y después a él lo intimidan con un arma. Entonces queda registro de eso, pero efectivamente qué tan bueno sea reaccionar de esa forma. Yo sé que muchos no sabemos cómo lo vamos a hacer si nos enfrentamos a una situación así, pero es importante al menos tenerlo claro para conversarlo con la familia, para conversarlo con los amigos y también saber cuáles son los límites, para qué te expones también, porque no solamente puede ser una detención ciudadana puede terminar mal para el que intenta detener, sino que también puede terminar mal desde el punto de vista que se te pasa la mano. Efectivamente. ¿Qué ha pasado? Claro. ¿Qué ha pasado? Se pasa la mano, me puedo enfrentar también a ser yo imputado de un delito. Claro, mayor. pasas de ser víctima a victimario. Exacto. Hay una delgada línea ahí que es muy complicada. Ahí estamos viendo otro año. Porque muchas veces las detenciones ciudadanas... La pregunta es, cuando tú, en este caso Marcelo u otro, buscas retener a un delincuente, en este caso este es un delincuente que tenía un montón de detenciones previas y por primera vez termina en prisión preventiva. Pero una cuestión es retener. El tema es cuando ya está en esa situación, ¿qué pasa también con las personas que se acercan y muchas veces tratan de golpear a esa persona? Claro. Lamentablemente, hay veces que por la idea de ayudar a los demás, hay personas que arriesgan su vida. Tanto así que en Conchalí, también al cierre de la semana pasada, lamentablemente, justamente un día antes de lo que le ocurre a Marcelo, otra persona muere, padre de 2 hijas, 2 nietas, trata de ayudar a una persona y termina siendo acuchillado en su pecho. Y si bien se le prestó ayuda, no fue suficiente y lamentablemente la persona murió. Ahí está en pantalla un poco esa historia que fue terrible, dramática, lamentable, pero también de una persona cuya familia también le había dicho a él que no se arriesgara tanto porque más de alguna vez había ayudado a otras personas que estaban en situaciones complejas. Qué tremendo, ¿eh? Sí, pero es importante conocer qué es lo que dice la ley y cuáles son los límites, porque probablemente esto también nos va a servir como tema de conversación con nuestras familias. Claro, acá por primera parte hablamos de una detención ciudadana, que corresponde, como se muestra en el caso del ciudadano argentino, cumple todo lo que debe existir para que sea legal. O sea, que hay una retención, no hay un exceso de violencia ni tampoco golpes indebidos. Solamente lo retiene hasta la llegada de Carabineros. Eso lo puede hacer cualquier civil. Lo mismo ocurre incluso en los delitos cuando en un supermercado. Con la detención que realizan los guardias de seguridad, también es una detención ciudadana. Cuando esto deja de ser una detención ciudadana es cuando la agresión ya pasa un límite y existe en algunos casos hasta un ensañamiento. Lo que ocurre generalmente con las detenciones ciudadanas, cuando que la persona ya está retenida, empieza una agresión. Pero para entenderla, porque si yo trato de retener a esta persona... Va a ser con fuerza. Efectivamente, voy a aplicar fuerza, violencia derechamente. O sea, puedo recibir un golpe de esta persona que está intentando escapar
y en ese rato yo también quizás lo voy a intentar golpear para poder retenerlo. Claro. ¿Qué me asegura a mí que esa situación, comillas, es legal, comillas, no? No sé, yo creo que en ese minuto nadie, de hecho, está pensando mucho en eso. Pero sí me puedo arriesgar a algo, ¿no? No, sí, pues, pero además, bueno, nadie sabe cómo va a reaccionar frente a una cuestión así. Yo, por ejemplo, me lo he planteado 1.000.000 de veces. ¿Qué haría yo en caso de que me hacen una encerrona o me hacen un portonazo? Bueno, yo si estoy solo tengo súper claro que, chiquillos, tomen nomás. Y chao, digamos, porque no me voy a arriesgar a que me metan una puñalada o un balazo o qué sé yo. Pues. Pero también me pregunto y también lo he conversado con mis hijos, el pavor que a mí me da es ir en el auto con ellos. Ese es el pavor mayor que me da. No tanto solo, sino que cuando estoy con ellos. Y también es una conversación que uno tiene que tener, sin duda. No, y sobre todo porque además una cosa es que a ti te pase y tú sepas cómo reaccionar, pero si tú vas pasando por la calle y ves que una persona necesita ayuda, te vas a ir con la conciencia tranquila si no lo ayudaste. Entonces, por eso es tan difícil saber cómo enfrentar una situación así. Vamos a tomar contacto con Alexandra Vidal. Y Alexandra, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo y entiendo que tú también viviste una situación personal con un miembro de tu familia, particularmente fue tu hijo, y yo me imagino que quizás también en algún minuto hasta lo conversaron, pero es muy difícil saber de qué forma uno va a reaccionar ante una situación tan compleja como esta. Alexandra, ¿cómo estás? Bien, Priscila, sí, es una situación súper compleja. Yo creo que todos los padres hemos conversado con nuestros hijos y, bueno, con nuestras parejas también es muy importante, porque si bien es cierto, yo sufrí 2 portonazos junto con mi marido y fue la reacción de cómo la persona reacciona, aunque puede saber y entender y comprender que no debe defenderse. Cuando uno está en la situación, en ese minuto, hay como una lucha de sobrevivencia a nivel inconsciente que no te permite poner freno a esto. A mi hijo, ¿qué es lo que le pasó en la madrugada del domingo a las 5 y tanto de la mañana? Saliendo del barrio de Bellavista, solo, lo asaltaron 3 personas, le pegaron, pero gracias a Dios fue un combo que no pasó más allá, no pasó nada grave. Él reaccionó porque también se quiso defender, se acordó de lo que sucedió, que nos había pasado a nosotros, y entregó el celular. Entonces, es muy complicado hoy día, porque quiero que entiendan lo que nos están escuchando, que las personas que están asaltando, que están violentando, están drogados. Yo las 2 oportunidades que tuve los portonazos los vi y van drogados porque así no tienen ningún tipo de emoción y están fuera de sí. Por lo tanto, si uno se defiende, ellos se van a sentir agredidos y va a empezar algo. Ellos pueden estar con armas, con pistolas, con todo lo que dan. Entonces, yo creo que hay que entender, hay que conversar con nuestros hijos, con nosotros mismos. Todos los días que salimos a la calle, que hoy día perdimos la libertad de ser personas que vamos seguras, tenemos que condicionarnos a decirnos, si nos asaltan tenemos que entregar todo. Y eso hay que decirlo permanentemente, porque la sobrevivencia, como dije anteriormente, aunque uno mucho hable, en el momento pasan tantas cosas que se nubla la razón. Sí, y ahí es cuando corremos un riesgo de muerte. Alexandra, el tema es que, tal como dices tú, finalmente nuestro cerebro reacciona porque es instintivo de alguna manera defenderse ante una situación así. Y sobre todo porque además los casos que nosotros estamos revisando aquí con Francesco y Repe, tiene que ver con el caso, por ejemplo, de una persona que logra retener a un delincuente. Y en el otro caso, una persona que intenta defender a una persona que está siendo de alguna manera atacada y termina, claro, por defender a alguien, finalmente termina muerta. Entonces es así de grave la situación. ¿Cómo nosotros podemos, o sea, es que es difícil hacerlo, pero prácticamente nosotros vamos a reaccionar según lo que nos indique en ese minuto nuestro cerebro? No podemos preparar más que eso. Pero sí, podemos prepararnos, porque uno va a actuar, bien dicho como tú dices, en una situación en mente emocional y bajo una sobrevivencia que uno tiende a proteger incluso lo material. Como que estamos en mente emocional sin razón. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender que la situación de nuestro país hoy día es muy adversa y que está pasando a nivel transversal en niños chicos, adultos, cualquier comuna. Por lo tanto, tenemos que todos los días conversar este tema, pero nosotros también darnos un autodiálogo, que es decir,
cualquier cosa que nos pase estando en la calle, entregamos la mochila, entregamos absolutamente todo, y esto es todos los días, cosa que vaya quedando grabado en nuestro inconsciente. Lo vamos interiorizando. Exactamente, porque si no, ahora hay un tema súper delicado que es el tema de cómo nosotros nos condicionamos a no ayudar. Claro. Porque también sabemos que si ayudamos a un otro puede ser muerte, pero cómo ser poco empático de no ayudar a otra persona. Claro. Entonces estamos en una situación muy adversa hoy día. Es súper complicado porque en verdad los ejemplos que estábamos viendo y revisando acá no nos permiten tener una idea acabada de cómo debemos actuar. O sea, da la sensación de que el riesgo siempre va a estar. Sí. De repente puede ser, a lo mejor si yo no intervengo a esa persona, a lo mejor la van a asaltar nomás y bueno, se perdieron lo material. A lo mejor si intervengo va a aumentar el grado de violencia de la situación y puede salir la persona que intento defender o yo mismo, digamos peor, como sucedió lamentablemente con este señor en Conchalí. Entonces es súper complicado, pero también están los impulsos que uno tiene, que son muchas veces muy difíciles de controlar, Alexandra. Y esos impulsos son, casi, ¿cómo decirlo?, naturales, están dados por la personalidad de las personas. Y por el momento. Porque no, y tiene que ver, por ejemplo, un día puede ser una cosa, otro día puede ser otra cosa. ¿Quién es la víctima? Si soy yo el victimario, o sea, perdón, la víctima también, o otra persona. Es que sí, y claro, y que si es otra persona también eso pasa por la empatía, por ponerse en el lugar del otro, porque si yo estuviera en ese lugar a mí también me gustaría que alguien me ayude, porque una de las cosas que pasaban, no sé, cuando se veían situaciones en el metro, en lugares más públicos, decían, y todos mirando y nadie hizo nada. Entonces, ¿de qué forma tenemos que reaccionar entonces? Por ejemplo, en este caso, que hay una persona que está... Es muy curioso, nadie lo ayuda claro. Aquí a Marcelo. Él lo tiene solo. Por ejemplo, ¿cómo lo hacemos, Alexandra? Mira, tenemos claro lo que es importante y que tomemos y prestemos atención y lo grabemos es que están drogados, están desquiciados. Ellos van a robar y van a matar, porque en el fondo el nivel de adrenalina es tan alto que les da exactamente lo mismo que sean ancianos, niños, jóvenes, da lo mismo. Entonces, no vuelvo a repetir que tenemos que condicionarnos si nosotros podemos. Nuestro cerebro tiene neuroplasticidad y por lo tanto un diálogo interno permanente es entregar todo, no luchar. Tenemos que entender que hoy día debemos prepararnos porque nos cambió la vida. Con respecto a ayudar a un otro, es algo que no vamos a poder decir no lo ayude, porque a lo mejor tal vez si varias personas entran a ayudar a una persona que está pasando por un momento de agresión, le pueden salvar la vida. ¿Dónde están los límites? Que eso es lo difuso. Eso es lo difuso porque de repente una persona puede estar... O sea, si uno ve, por ejemplo, que un hombre está atacando a una mujer con violencia, no es que le esté mostrando algo para amenazarla y le quite el celular y la cartera. Si tú ves que hay violencia física entre medio, es muy difícil abstenerse de no intervenir porque hay puede haber una desproporción muy grande. Entonces, evidentemente, es muy delicado ese tema. Pero yo no sé si, capitán, existe la recomendación de Carabineros frente a este tipo de cosas. Hay una visión acabada al respecto. Y si también, cuál es el límite dentro de lo legal en lo que un ciudadano puede actuar. Pero no me responde al tiro. Tenemos que hacer un corte rápido y volvemos de inmediato. Es parte de la conversación que tenemos que tener en la casa, con nuestra familia y sobre todo porque no sabemos cómo reaccionar o si efectivamente sirve reaccionar ante un hecho de delincuencia. Aquí lo que estamos viendo es un ciudadano argentino, un turista, entiendo que vino a una reunión de trabajo y se encuentra con una situación y él finalmente reduce a este delincuente. Por eso ahí está la grabación. Pero resulta que hay otros casos más, uno que terminó de forma bien grave, que se trata de un vecino que intentó intervenir en una situación y lamentablemente le dispararon y terminó asesinado. En Valparaíso también ocurrió algo muy similar. Entonces aquí lo que nosotros estamos planteando, ¿por qué nosotros reaccionamos así? Nos explica Alexandra Vidal, que ella es psicóloga, que parte de esto también tiene que ver con esa necesidad de defendernos. Eso es instintivo. Pero resulta que además... Tú habías planteado una pregunta a la capitana. Sí, pues yo le había preguntado a la capitana, le había planteado un par de preguntas que tienen que ver con, primero, cuál es la recomendación de Carabineros en este tipo de cosas, porque hay situaciones, como decíamos, que es difícil abstraerse cuando uno ve que una persona está siendo brutalmente agredida. Y también cuál es el límite legal
digamos, ¿hasta dónde puedo yo intervenir en una situación como esta? Porque también puedo caer yo en un ilícito. Claro, es bastante complejo cuando uno es testigo de un delito, porque la reacción inmediata es tratar de ayudar. Claro. Lamentablemente estamos en un contexto actual donde el peligro no se puede desconocer. Es decir, tenemos un alto porcentaje de delincuentes que andan armados o que utilizan algunos elementos en forma de afectar directamente la vida de las personas. Por eso... Ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Pero hay un riesgo legal. ¿Cuándo yo me puedo meter en un problema? Cuando de una otra forma yo me paso el límite de simplemente defender. Es decir, mira, por ejemplo, en el caso de este ciudadano argentino, él logró retener a este sujeto. Para retener a una persona lo tengo que hacer con fuerza. Porque yo me imagino que después de este episodio puede haber constatación de lesiones. Y si se fracturó un codo, una muñeca, en ese procedimiento, ¿me meto en un problema? No, porque ahí está, la lesión fue causada cuando se estaba reduciendo. Distinto es si él está ya en el suelo siendo reducido y lo empiezan a golpear causándole una fractura u otro tipo de lesión aún más grave. Que eso ocurre en las detenciones ciudadanas. Y es el gran problema. De hecho, las imágenes que mostrábamos ocurría de personas que se acercan y le hacen daño al delincuente. Bueno, es complicado también porque las personas hoy por hoy están con mucha rabia, muchas molestias, pero hay que siempre decir que no corresponde, que solamente si se quiere apoyar en retener a la persona mientras llega la policía. De hecho, muchas veces la policía termina defendiendo a los delincuentes que están en una detención ciudadana porque justamente les pasa muchos problemas. Pero ¿cómo se hace esto? Porque usted también me explicaba antes de que entráramos en el tema, de que hay personas que con tal de ayudar muchas veces o de defenderse a ellas mismas utilizan ciertos elementos y no todos son legales ni mucho menos. De hecho, me comentaba usted que se venden electroshock hoy por hoy en Barrio Meix. Hemos logrado incautar. Y aquí es súper importante. Si yo tengo más de 18 años, puedo tener, que es muy usual por nosotras las mujeres, la utilización del gas pimienta. Sí. Gas pimienta. Pero el gas pimienta debe comprarse en un lugar establecido bajo la norma, donde le van a pedir su carnet de identidad, tiene dimensiones específicas y uno igual debe tener cierta preparación y saber un poco si puede reaccionar ante una situación de miedo. ¿Por qué? Porque perfectamente podría yo intentar utilizarlo y el delincuente tomarlo y ser un arma al final para mí. Por eso en contra de uno. En contra. Claro. Y ahí es donde tenemos que tener bastante cuidado. Estos elementos están regulados en la ley de control de armas. Usted puede tener un gas pimienta. Ahora, el punto es que debe cumplir la norma. Perfecto. Comprarlos en mercados informales. Pero por el electroshock... También, el electroshock bajo ningún caso, aunque se venda en cualquier parte. Ni aunque me defienda con un electroshock de un episodio de... Es que ahí sí podríamos tener un problema, porque usted está utilizando un elemento que debe, usted para comprarlo debe existir una inscripción en un lugar establecido y todo. Si yo utilizo un arma que no es legal, ¿voy a tener un problema? Voy a tener un problema. Independiente que me esté defendiendo. Claro, va a cumplirse la figura de que, claro, yo me defendí, pero hay otra sanción que utilice un arma ilegal. Ya, pero, mira, voy a llevar el caso a cuestiones, no sé, tan cotidianas que a veces se nos olvida. O sea, picado que de repente estaba muy de moda la cortapluma roja, esa que tienen para todo. Sí, la suiza. Pero que también tienen su cuchillo y todo. Sí, y mucha gente la usa aquí en el como una herramienta. Que necesito atornillar algo, que necesito un cuchillo para hacer palanca en alguna cuestión o cortar un fiambre, que sé, cuando estoy cualquier Para sacar un corcho. Para sacar un corcho. Y lo tienen aquí en el cinto. ¿Qué dice la ley al respecto de eso? Ahí, claro, existe la figura del porte ilegal de arma blanca o un arma cortopunzante. Esa. Exacto. Esta arma, de otra forma, el fin no es para atacar o lesionar a una persona. Si yo lo ando portando, no debería ser... Ese fin. No debería ser sancionado a no ser que sea utilizado para otro fin. Pero, por ejemplo, si me atacan, insisto, como dice el rep, una persona que la lleva por otras razones, como herramienta, ni siquiera como arma de defensa. Me atacan con una arma blanca. La agarro, me defiendo. Claro, porque ahí... ¿Significa un problema? Es que tiene que existir, para que se configure una legítima defensa, 3 requisitos. Una agresión ilegítima, una provocación y la necesidad del medio empleado. Aquí quiere decir esto, existir cierta proporcionalidad de los medios. O sea, si me vienen a atacar con un elemento cortopunzante, un cuchillo, y yo saco el mío, existe una proporcionalidad, podría ajustarse a una legítima defensa, siendo que yo solamente lo ocupé para
defenderme. Ahora, si después sigo generando corte, ahí ya cambiamos. Claro, cambiamos. Sí, claro. Ya, eso es importante tenerlo en consideración, la proporcionalidad y todo. Pero bueno, este es un tema que seguramente mucha gente debe estar pensando en su casa, en el entorno familiar, de cómo actuar, los protocolos familiares respecto de estos temas y los protocolos personales, como lo decía Alexandra. Alexandra, te mandamos un beso gigante, sabemos que estás por allá lejos y te damos las gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación a ustedes por tocar temas tan delicados. Un abrazo gigante. Que estés muy bien. Y capitana, un millón de gracias también, ¿eh?